En la actividad de la clase se pidió a los alumnos que clasifiquen los siguientes elementos en seres vivos o elementos sin vida. Para ello hemos obtenido lo siguiente, teniendo en cuenta sus conocimientos previos. En ser vivo se ha clasificado el árbol, hormiga, hongo, langosta, persona, arbusto, pera en árbol, planta con flor y virus. Como elemento sin vida se colocó la roca y el escarabajo muerto y clasificado en ambos grupos, según el alumno, se ha colocado al agua, el sol, estrella, tierra, aire, manzana en verdulería, fósil, bacteria y fuego. Pero ¿cómo podemos saber si colocamos bien los elementos en cada grupo? Para eso debemos tener en cuenta las características que deben tener los seres vivos. Los seres vivos están todos formados por células, sea una o varias. Todas sus estructuras presentan un orden determinado en su interior. También responden a estímulos al interactuar con un medio que lo rodea. Todos tienen la capacidad de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Además, presentan la capacidad de regular sus condiciones internas, proceso que se denomina homeostasis. Todos presentan reacciones químicas internas que nos proveen nutrientes para poder desarrollarnos, lo cual se denomina metabolismo. Además, somos capaces de dejar descendencia, es decir, hijos, y tenemos la capacidad de evolucionar mediante las adaptaciones. Lo importante de esto es saber que va a ser considerado un ser vivo todo aquel que cumpla todas estas características, las 8, y se va a considerar ser vivo aquel organismo que esté desarrollando actualmente estas características o que lo haya hecho en algún momento de su existencia. Este es un punto muy importante y a recordar. Ahora bien, veremos en dónde colocamos cada elemento. Aquí al costado he puesto las características de manera resumida para que podamos recordar a qué hacíamos referencia. En ser vivo hemos colocado árbol, hormiga, hongo, langosta, perro, persona, arbusto, pera en árbol y planta en flor, lo cual ha sido correcto, todos son capaces de desarrollar cada una de estas características. Por otro lado, también ha quedado colocado en este grupo los virus, el cual es un caso especial y lo veremos al final de las diapositivas brevemente. Respecto a los elementos sin vida, se han colocado la roca y el escarabajo muerto. En la roca está correcto, ya que las rocas, por ejemplo, no están formadas por células ni presentan estructuras internas con cierto orden, como por ejemplo nosotros, nuestro sistema digestivo, el respiratorio, no presentan la capacidad de reproducirse, entre otras características. Ya al no cumplir alguna de todas estas, tenemos que ponerlo en el grupo de elementos sin vida. Sin embargo, el escarabajo muerto hay que tener mucho cuidado. Como se dijo anteriormente, puede que el organismo esté desarrollando estas características actualmente o que las haya desarrollado en algún momento de su existencia. Es decir, este escarabajo para que llegue en ese momento, en algún momento ha nacido, creció, se desarrolló, también se encuentra formado por células a pesar de estar muerto y en algún momento tuvo la capacidad de dejar descendencia entre las demás características. Ahora bien, veremos aquellos elementos que han sido clasificados en ambos grupos para ver si son seres vivos y por lo tanto cumplen estas características o si no lo son. En el caso del agua, el sol, la estrella, tierra, aire y fuego deberían ser considerados elementos sin vida, ya que no están formados por células ni presentan estructuras internas con cierto orden, no presentan la capacidad de reproducirse, entre otras características. Al no cumplir alguna de estas, ya no los podemos considerar seres vivos. El caso de la manzana en la verdulería es igual al caso del escarabajo muerto. Por ejemplo, si bien esta manzana ya está cortada y no tiene la capacidad de seguir creciendo, lo ha hecho en algún momento de su existencia cuando estaba asociada al árbol que le dio origen. Las bacterias, por otro lado, son considerados seres vivos y hasta tienen su propio reino, que es el reino bacteria, con características particulares de todos estos organismos, lo cual veremos en próximas clases.
Y por otro lado, el fósil también es un caso especial, igual que los virus, y lo veremos más adelante. A continuación veremos el caso especial del virus. El virus presenta la siguiente estructura. Tiene una cápside, que sería esta parte interna, en donde se encuentra su material genético, luego la cola y las fibras de la cola. ¿Qué pasa con este virus? Solamente en su interior tiene material genético, no presenta ninguna organela que le permite desarrollar este material genético por sí solo. Entonces, ¿cuál es la idea del virus para poder reproducirse? El virus sí o sí debe asociarse a una célula. Por ejemplo, en este caso, a una bacteria que está formado por solo una célula, pero podría ser cualquier organismo que tenga más de una, como por ejemplo nosotros. Entonces, el virus se asocia a la bacteria, en este caso, mete su material genético y hace que el material genético de la bacteria comience a reproducir su propio material genético, el del virus. De esta manera genera que se formen cápsides, que eran todas las cabecitas de los virus, se formen las colas y las fibras de las colas a futuro. Luego se da el ensamblaje de todas estas estructuras y una vez que hay suficientes virus dentro de la célula, ésta se rompe y los libera, pudiendo contagiar y volver a infectar a demás células. Entonces, ¿qué pasa con el virus particularmente? Por sí solo no es capaz de reproducirse, pero una vez que se asocia a una célula, sí lo es. Entonces, es una discusión que ha llevado muchos años en los cuales no podemos decir que sea un ser vivo, ni tampoco decir que no es un ser vivo. Entonces, lo dejaremos así como una incógnita. Respecto al caso especial del fósil, tenemos que primero definir qué es un fósil. Son los restos orgánicos de los animales o plantas de hace muchos años que aún perduran. ¿Cómo se forma un fósil? Por ejemplo, en este caso, en el lecho marino, un animal muere y queda depositado en esta zona de sedimentación. Una zona de sedimentación es una zona en la cual después se va a ir acumulando más capas y van a ir cubriendo este animal, como ocurre en este caso. Cuando el animal queda cubierto, estos restos se llenan de minerales y se hacen como si fuesen una piedra. Luego, con el pasar de los años, este terreno puede llegar a quedar descubierto por un retroceso en el mar y se convierte en tierra firme. Entonces, la erosión va a dejar a la vista aquellos sedimentos minerales que correspondían a lo que en su momento fue un organismo. Entonces, ¿qué pasa con el fósil? Si bien es la representación de ese organismo, no podemos decir que 100% sea un ser vivo, ya que lo que estamos viendo son minerales. Pero como esos minerales corresponden a un ser vivo que se ha desarrollado en algún periodo de su existencia y que ha cumplido con todas las características de los seres vivos, es así que al fósil se lo clasifica como ser vivo. Para finalizar y como conclusión de la actividad, sería importante que ustedes puedan, ahora sí, clasificar de manera correcta aquello que es un ser vivo, aquellos que están considerados como elementos sin vida y también el por qué dejamos al virus como un elemento que está en discusión. Les deseo a todos mucha suerte y cualquier cosa no duden en consultarme.